Nos encontramos a mitad de semana en el espacio de entrevista de Informa TVX. Es un momento oportuno para abordar un tema vinculado a las juventudes. Vamos a hablar un poco de la formación política de los jóvenes que se encuentran en los partidos políticos. Para ello ya está conmigo Patricia Navarro. Ella es coordinadora de la oficina del Instituto Holandés para la Democracia Partidaria, residente en El Salvador. Patricia, qué gusto, bienvenida a TVX. Mucho gusto, muchas gracias Carlos por la invitación. Gracias por acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente un contexto del tema que vamos a desarrollar junto a Patricia Navarro del Instituto Holandés para la Democracia Partidaria. En esta mediodía platicaremos sobre el vínculo entre política y expresiones juveniles en la sociedad salvadoreña. Una de ellas lo constituye las secciones de juventud de los partidos políticos y si estos preparan a futuros líderes en áreas como el trabajo parlamentario, la formación de base, la capacidad de negociación y acercamiento a sectores socioeconómicos. De esto surge una pregunta válida. ¿Hay una nueva generación en los partidos políticos que está siendo preparada para enfrentar los problemas y demandas sociales en el país? En marzo de este año se constituyó el Grupo Parlamentario de Jóvenes conformado por diputados entre 25 y 35 años de edad con la expectativa de promover leyes en áreas como la seguridad, el empleo y la educación. Por lo tanto, resulta necesario llevar seguimiento al trabajo de estos diputados jóvenes y evaluar si al final de la legislatura en el año 2018 promovieron decretos en favor de los diversos segmentos que constituyen la juventud en este país. Para muestra un dato, según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del 2015, se registran un poco más de 1.856.000 personas entre los 15 y los 29 años. Por otra parte, hay retos a nivel partidario. Si los jóvenes tienen la posibilidad de renovar los marcos ideológicos de sus institutos políticos y además de incorporar en sus plataformas una lectura de la posguerra con las transformaciones sociopolíticas y los nuevos temas que enfrenta nuestro país, entre estos la igualdad de género, la diversidad sexual, la despenalización del aborto y la lucha contra la desigualdad. Para reflexionar sobre este tema, entonces, nos acompaña Patricia Navarro. Ella es la coordinadora de la oficina en El Salvador del Instituto Holandés para la Democracia Partidaria. Reitero el agradecimiento, Patricia, porque esté con nosotros esta mediodía. Y me gustaría iniciar con esto para que lo conozca nuestra audiencia. ¿Qué es el Instituto Holandés y a qué se dedica en El Salvador? Gracias, Carlos. Bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación. El Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria se abrevia NIMD por sus siglas en inglés y es una entidad que fue creada en el año 2000 en Holanda. Su sede es La Haya, justamente ahí en los Países Bajos, y desde el año 2000 hemos venido trabajando en más de 20 países alrededor del mundo, en Asia, en África, en Europa del Este y acá en América Latina. Justamente el instituto desde que se crea realmente tiene una naturaleza multipartidaria, es decir, el instituto fue creado por 7 partidos políticos holandeses de todo el espectro político y por tanto nuestra misión es trabajar en principio, en primer lugar, digamos, con los partidos políticos, pero la idea es promover el fortalecimiento de la democracia en democracias jóvenes. Acá en El Salvador empezamos a trabajar en el año 2013 y desde ahí pues la verdad que hemos venido trabajando muy de la mano de los partidos políticos y de otros actores políticos. Patricia, ¿cuál es el enfoque de democracia y de participación que tiene el Instituto Holandés? Es decir, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen para desarrollar en las ideas y en la formación? Ya hablaremos un poco de la formación con jóvenes de partidos políticos, pero ¿cuál es la lectura y el análisis de democracia que ustedes tienen y que quieren trasladar con las personas que trabajan? Bueno, la verdad que justamente como comentaba, ¿verdad? En nuestra idea de trabajar en países con democracias jóvenes es porque, digamos, la democracia es más que votar. Es decir, hay muchos países, y El Salvador no es la excepción, que hemos avanzado bastante en democracia. Es decir, ya nadie duda de que las elecciones, por ejemplo, son libres, son directas y la gente va, digamos, y son, digamos, ausentes de fraudes. Pero una democracia va más allá, requiere entonces un fortalecimiento. Y en ese sentido, como instituto, nosotros estamos trabajando en 3 niveles, digámoslo así. A nivel del sistema político, a nivel de actores políticos y a nivel de cultura política. En el primer nivel, digamos, a nivel de sistema, nosotros promovemos, digamos, que hayan reglas del juego limpias, claras, para todos los actores que quieren ejercer, digamos, acciones en el campo democrático, en primer lugar los partidos políticos. Y en ese sentido promovemos mucho reformas político-electorales, por ejemplo, a través del diálogo entre los actores que intervienen. En el segundo nivel, en el nivel de actores, trabajamos especialmente con los partidos políticos y con otros actores, es decir, muy de la mano también de sociedad civil, en su interrelación con los políticos y con los medios de comunicación también. Y en un tercer nivel, pero no menos importante, que es en el nivel de cultura política, trabajamos promoviendo valores democráticos, porque
una democracia necesita demócratas. Entonces, en ese sentido, a nivel de cultura, creemos importante que hay que promover valores democráticos como la tolerancia, la diversidad, el respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho, por ejemplo. Y ya que consideramos que una cultura, digamos, al final de cuentas, claro, son ideas, son valores, pero se traducen finalmente en comportamientos más o menos democráticos. Entonces, y justamente en este nivel lo hacemos especialmente por medio de la Escuela de Formación para la Democracia. Patricia, me interesa mucho esta idea que usted hablaba sobre democracia por el hecho de cómo promover en un marco social, en una cultura política en donde los énfasis, o a veces hay personas que no creen que la democracia sea la mejor forma para resolver los problemas, pues tratar de construir, como usted bien ha dicho, demócratas, personas que tengan las capacidades y las habilidades de buscar o promover consensos, acercamientos y sobre todo que consideren que un régimen tenga las características como la democracia de satisfacer necesidades y problemas fundamentales como la pobreza, como la inseguridad, como la violencia, como otros que enfrenta nuestro país. Sí, bueno, en ese sentido definitivamente eso es clave. Y yo creo que incluso, bueno, Latinobarómetro y otros estudios también lo dicen. Es decir, en general en Latinoamérica, y El Salvador no es la excepción, la gente no es que esté del todo descontenta, digamos, con el sistema democrático. Se ha entendido que es el mejor sistema, ¿verdad? Pero lo que sí, digamos, se está en deuda todavía es que al final de cuentas la gente no siente que los gobernantes estén satisfaciendo sus necesidades justamente. Es decir, no es el sistema como tal, es los operadores del sistema. Entonces, en ese sentido, es importante y como Instituto Holandés creemos por eso clave trabajar con los partidos políticos y claro, también con otros, por ejemplo, con otros actores políticos, como son los diputados en la Asamblea Legislativa y diputadas, otras instancias del Estado, autónomas, por ejemplo, las municipalidades también, ¿verdad? Porque son ellos finalmente los que tienen el mandato de la población de justamente crear políticas públicas y hacer acciones para satisfacer finalmente sus necesidades, ¿verdad? Tienen más de un año trabajando con jóvenes. Patricia, usted hablaba de la Escuela de Formación Política, ya entraremos en detalle en qué consiste, pero ¿cómo usted definiría a los jóvenes de los partidos políticos con los que el Instituto Holandés ha estado trabajando un poco más de un año en formación, en capacitación? ¿Cómo los calificaría usted? Bueno, en primer lugar, yo creo que aquí es importante decir que los jóvenes con los que nosotros hemos trabajado de los partidos políticos son jóvenes que creen que pueden hacer un cambio. Y eso creo que es el primer punto clave. Y creería yo que es, bueno, al menos nuestra expectativa de éxito de los procesos que nosotros estamos apoyando. Porque, claro, también hay que decirlo, muchos jóvenes en El Salvador no creen que su participación es importante para hacer un cambio en El Salvador. Entonces nosotros con los jóvenes que estamos trabajando son jóvenes que sí creen que pueden hacer un cambio y de hecho están participando activamente en sus respectivos institutos políticos. Han podido trabajar con jóvenes de diversos partidos políticos, entiendo, no solo los partidos grandes como Arena o FMLN, también han tenido representación de Gana, del PDC, del PCN y otros partidos que también han aspirado en procesos electorales, pero no han tenido algún escaño en la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa este trabajo en colectivo partiendo de una idea? A veces pueden tener prejuicios los jóvenes de los diversos partidos políticos de cómo ven a sus compañeros, a sus colegas de otros partidos políticos. Entonces, ¿cómo fortalecer este esquema de solidaridad y trabajo colectivo y tratando de votar algunos prejuicios, algunos ideológicos, otros más partidarios, otros hasta a veces solo son culturales? Sí, bueno, yo creo que ese es otro elemento clave del enfoque con el que nosotros estamos trabajando, porque desde nuestro mandato, como te comentaba, pues es justamente trabajar de manera multipartidaria. Y en ese sentido, la Escuela de Formación para la Democracia y el curso concreto que estamos desarrollando con jóvenes en política no es la excepción. Es decir, nosotros consideramos que, y claro, también habría que decirlo, es también algo que nos diferencia de otros programas o cursos formativos que existen en El Salvador. Y quizás decirte también que de hecho antes de iniciar hace más de un año este trabajo con los jóvenes, nos dedicamos a hacer un poquito un estudio, digamos, de los cursos que ya hay en El Salvador y para ver si en primer lugar si valía la pena invertir y nosotros dedicarnos también alguna parte de nuestro tiempo, ¿verdad? Digamos, y trabajo para esta temática, pero justamente se hizo un estudio y se determinó que sí, definitivamente hay otros cursos de formación para jóvenes en política. La primera quizá gran diferencia que yo rescataría es que justamente estos están enfocados normalmente para una determinada tendencia ideológica, digámoslo así, ya sean de derecha, de izquierda, de centro, etcétera.
Y también, claro, los temas son otros, eventualmente el objetivo que se persigue es diferente. Y en ese sentido nosotros decidimos y vimos pues que sí valía la pena. Valía la pena entonces emprender un proceso como este y justamente con ese enfoque de manera multipartidaria, con jóvenes de todos los partidos, pero también creería yo que, y es importante decirlo, vimos importante que también hubieran jóvenes de sociedad civil, porque también es importante ir fortaleciendo, digamos, esa interacción, que además debe ser natural, porque pues tiene que ser así, ¿verdad? Los actores políticos tienen que interrelacionarse con sociedad civil. Entonces, en ese sentido también en el curso, claro, también hay que decirlo, ¿verdad? No es fácil, porque hay muchos jóvenes interesados y organizaciones juveniles hay muchas. Entonces, en ese sentido hemos trabajado con plataformas de organizaciones juveniles también. Me parece interesante esta mención que usted hace, Patricia, porque hay varias organizaciones, ciertamente de cooperación, organizaciones nacionales que están promoviendo estos espacios de formación y uno puede pensar que a veces hasta hay una competencia entre las mismas, pero más bien, ¿cómo se puede ver una lectura en donde hay ejes estratégicos que los jóvenes de los partidos políticos y de organizaciones de sociedad civil deben abordar para acercarse, para tender puentes entre ellos y sobre todo proyectarse a nivel de opinión pública, que creo que eso es muy importante, porque a veces en los referentes de los partidos políticos vemos a las personas de hace 20 o 30 años y es poco probable ver algunos rostros más o menos jóvenes dentro de los diversos partidos políticos que tengan un posicionamiento como contundente y argumentos más claros sobre los temas de país. Sí. Sí, claro. Bueno, en ese sentido creo que es importante y justamente por eso vemos necesario un curso de formación como este, porque los jóvenes definitivamente tienen muchas ideas, tienen mucha energía, mucha capacidad, pero claro, y eso es normal, ¿verdad? Justamente por la edad, te falta experiencia, te falta conocimiento de algunas cosas. Entonces, justamente eso es lo que nosotros queremos abonar y apoyarles en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Para que justamente tengan, como quien dice, el kit mínimo para poder ejercerse en el campo político de la mejor manera posible. Pero digo, es lo mínimo, claro. Nosotros incluso invitamos a los jóvenes a que se sigan preparando. Esto es continuo, ¿verdad? En general, en cualquier ámbito de la vida, uno no puede pensar que ya lo sabe todo. Entonces, siempre hay que continuar formándose. Y como decía, entonces es lo mínimo para ello. Hasta el momento entiendo que han trabajado con 2 generaciones de jóvenes dentro de los partidos políticos para el campo de la escuela de formación. Ya hablaremos también un poco del trabajo que ustedes han tenido con las mujeres parlamentarias, exdiputadas, también personas vinculadas en el gobierno local. Pero en el caso de la escuela de formación de jóvenes en 2 generaciones, ¿qué puede identificar usted como aspectos favorables y cosas que se tendrían que mejorar en el sentido de las capacidades a desarrollar en los jóvenes dentro de los partidos políticos y de sociedad civil? Sí, bueno, de hecho, efectivamente, el año pasado, en el 2015, iniciamos, ¿verdad? Luego de todo este estudio que hicimos, pues dijimos, bueno, la prueba piloto. Y así fue como iniciamos con 35 jóvenes. Básicamente, quizás te comento rapidito. Este curso está diseñado de manera, digamos, modular, con la idea de fortalecer capacidades de los jóvenes, por un lado, de nivel personal, técnico-político y transversales, digamos. Y en ese sentido, así se ha diseñado este curso que más o menos consta, digo más o menos porque el primer año, para el segundo lo ajustamos un poquito, pero son prácticamente 70 horas lectivas de formación presencial y los estamos desarrollando sábados todo el día. Y justamente en ese enfoque, ¿verdad? Empezamos con competencias, digamos, personales y ahí hablamos de autoestima, empoderamiento, liderazgo, temas como también diálogo, habilidades de diálogo y negociación política para consensos. También temas como comunicación política, eso también es importante, ¿verdad? Para que un joven justamente ante una entrevista o tiene que dar un discurso, bueno, más o menos tenga los conocimientos y las herramientas mínimas para ello, ¿verdad? Hasta temas ya un poquito, digamos, ya más técnico-políticos como ciudadanía, democracia. Un elemento nuevo también que incorporamos ya para este año, por ejemplo, era teoría del Estado. Y fue justamente porque los mismos jóvenes, luego de evaluar la primera edición, también lo sugirieron, decían, mire, sería bueno, por ejemplo, porque queremos ser diputados, porque prevemos ser alcaldes o concejales, también saber cómo se hacen las leyes, por ejemplo, cómo se hace una ordenanza. Entonces también eso se vio como un elemento importante y también ellos mismos lo demandaron, historia política y análisis de la realidad, que también dijimos, bueno, es cierto, es clave.
hasta finalmente construcción de políticas públicas. Y tenemos de hecho incluso un taller, ¿verdad?, donde los jóvenes hacen una propuesta concreta de cómo ellos pueden también abonar, ¿verdad?, según las temáticas que vemos en el curso. Me parece interesante, Patricia. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque abordemos otros temas. Por ejemplo, ¿cuál es el reto que enfrentan los jóvenes de posicionarse dentro de los partidos políticos y promover sus liderazgos? Y también cómo abordar temas sensibles de discusión de opinión pública, pero que también son sensibles a nivel cultural, a nivel religioso. ¿Y cuál es la postura del Instituto Holandés al respecto, Patricia? De momento tenemos que hacer una pausa, pero antes permítame recordarle que recarga $15 y llévate gratis un Chompipollo, navegación WhatsApp y minutos a todas las redes. Movistar elige todo. Permítanos una pausa, continuamos con la entrevista. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el espacio de entrevista de Informa TVX Primera Emisión. Soy Carlos Monterrosa y el tema que estamos desarrollando en esta oportunidad es la formación política de juventudes. Me acompaña Patricia Navarro, coordinadora de la oficina del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en El Salvador, y hablamos sobre esto, formación política entonces de las juventudes. Retomando la entrevista, Patricia, creo que es interesante hablar un poco cuál es el reto que enfrentan las juventudes dentro de los partidos políticos para posicionar sus puntos de vista, sus liderazgos ante partidos que tienen dirigencias, si podemos decirlo así, anacrónicas en algunos casos, o personas que ya tienen muchos años ahí, pero no le dan cabida a nuevos rostros, a personas que tienen otra mentalidad, jóvenes que tendrán entre 25, 30 años y que seguramente tienen otras propuestas para entender la política en este momento. ¿Qué reto enfrentan las juventudes partidarias para posicionarse en los liderazgos en sus partidos? Bueno, definitivamente ese justamente es uno de los causas, digamos, que motiva al instituto a trabajar con los jóvenes, porque una de nuestras prioridades es justamente apoyar a grupos que están subrepresentados en la política, dependiendo del país, claro, ¿verdad?, pero con especial énfasis en mujeres, en jóvenes y en grupos indígenas. Y justamente es por eso entonces que nosotros estamos trabajando en este nivel de cultura política en la escuela de formación. Y ahí, claro, los jóvenes tienen un gran reto. Los jóvenes, diría yo, y los otros grupos subrepresentados, ¿verdad? Porque justamente los partidos políticos, como otras instancias de la sociedad, son estructuras donde hay poder. Entonces, normalmente es una tendencia, yo diría hasta natural, que el poder cuesta compartirlo, ¿verdad? Y una vez se tiene, no es tan fácil compartirlo. Pero yo creería que los jóvenes en este país, y tenemos pruebas de ello, porque hay diputados, hay diputadas jóvenes, hay jóvenes también que tienen cargos a nivel local. Entonces, digamos que se está demostrando que se puede, y los partidos también están, creería yo, teniendo una mayor apertura a los jóvenes y también a las mujeres en alguna medida, ¿verdad? Entonces, claro, el reto es seguir trabajando y también demostrar, porque al final de cuentas, a veces, claro, no es fácil llegar, tampoco es fácil mantenerse una vez se llega. Entonces también los jóvenes tienen el reto de una vez llegar a los puestos de poder, de toma de decisiones, ya sea al interior de su partido o en un cargo público, demostrar también, ¿verdad?, que pueden hacerlo y que lo hacen bien y que apoyan finalmente lo que se quiere, es decir, a la ciudadanía, responden a los problemas y a las necesidades de la gente. Patricia, ¿cómo es un reto que enfrenta, yo sé que no solo el Instituto Holandés en la formación en términos generales, cómo encauzar o promover un espacio de diálogo entre jóvenes partidarios y expresiones de sociedad civil? ¿Por qué efectos lo menciono? Porque ahí hay una conjunción de demandas, de problemas y situaciones, y qué tanto también los jóvenes de sociedad civil pueden sentirse representados por los jóvenes en los partidos políticos, considerando que es uno de los mecanismos por los cuales se puede llegar a instancias públicas. Me refiero a la Asamblea Legislativa, a los consejos municipales. Tenemos candidaturas no partidarias, pero hasta este momento no tienen el auge que quizás se esperaría para algunos que tuviera. Pero sí, ¿cómo lograr este vínculo, este acercamiento entre jóvenes de partidos políticos y jóvenes de sociedad civil para que exista representación, que la gente de sociedad civil vea en el joven del partido, no comulga en algunas ideas, pero sí representa alguno de sus intereses? Sí, bueno, la verdad que ese es otro reto importante, porque en alguna medida también los gobernantes, digámoslo en general, están un poquito a veces, no sé cómo decirlo, pero digamos, separados de la gente y de las necesidades de la gente. Y también probablemente las organizaciones de sociedad civil y las juveniles no son la excepción, no se sientan representados por sus gobernantes, por los políticos. Y en ese sentido también yo creería que a través de este curso estamos abonando a que esto cambie, ya que, como te decía, en el curso tenemos también jóvenes de plataformas de organizaciones juveniles. Y de hecho, a raíz del curso del año pasado, del que hicimos el primer año, surgió la iniciativa de crear una mesa de juventudes, se llama multipartidarias y de sociedad civil. Entonces, en esa mesa hay jóvenes que están representando a cada uno de los partidos, digamos,
políticos que estaban en el curso y también de las plataformas de organizaciones juveniles. Y un poquito la idea es una mesa, digamos, de diálogo, un poquito para hablar de aquellos temas que interesan a las juventudes y eventualmente también hacer propuestas de políticas públicas de beneficio de las juventudes. Y lo que nosotros siempre les decimos también a los jóvenes, ¿verdad? En este tipo de mesas, de reuniones, hay que hablar de lo que nos une, no de lo que nos separa. Porque también es complicado, hay que decirlo, ¿verdad? Hay temas que separan a las juventudes, que separan en general a los políticos. Entonces, claro, para llegar a acuerdos, lo primero es que hay que crear una agenda mínima, ¿verdad? Para sobre esa base empezar a trabajar de manera conjunta. Eso me parece muy interesante, Patricia, cómo de la experiencia que ha hecho el Instituto Holandés puede definir una agenda mínima. ¿Qué temas serían los que conformarían en esa agenda para la discusión entre los jóvenes y, como usted bien ha mencionado, que no los separe, más bien que sean puntos de encuentro? Sí, bueno, la verdad que justamente ahorita estamos trabajando en ello, pero por ejemplo, un primer punto que los mismos jóvenes dijeron, miren, queremos trabajar en eso y se han puesto de acuerdo, es en promover que otros jóvenes participen activamente en política. Y me refiero a política en sentido amplio, no necesariamente que se incorporen a un partido político, sino que sean ciudadanos activos, ¿verdad? Que se activen en su comunidad, en el barrio, en la colonia, etcétera, pero también que el joven sienta que puede aportar, ¿verdad? No, porque es triste también, de hecho hay estudios que lo dicen, cuando le preguntan a los jóvenes qué es ser buen ciudadano, por ejemplo, la mayoría dice, pues es no meterme con nada ni con nadie. Entonces, ¿qué implica eso? Estar en mi casa, si acaso ir a estudiar, escuchar música y vivir mi vida, ¿verdad? Eso es ser buen ciudadano. Pues definitivamente no es así, ¿verdad? Entonces, ese, digamos, ha sido un primer punto en el que los jóvenes se han puesto de acuerdo y de hecho se está trabajando ya en el diseño de la campaña para motivar a otros jóvenes y la campaña ya tiene un nombre, bueno, se llama De Vos Depende, pero dentro de poco ya van a escuchar más al respecto, ¿verdad? Pero ya eso a mí me encanta porque además ha sido una iniciativa, como te digo, de los jóvenes de esta mesa, jóvenes de partidos políticos y de organizaciones juveniles. Claro, hay otros temas y sobre esos temas se está priorizando. Por ejemplo, en su momento ellos decían también en temas de la Ley General de Juventud, también quieren aportar en la Ley de Deportes y habrán otros temas que estarán en análisis porque justamente, digamos, son temas ya más polémicos, ¿verdad? Hay otro, bueno, ha mencionado una instancia con la cual, o pienso en una instancia en la cual existe un canal natural de acercamiento de los jóvenes en los partidos políticos, pero también aquellos jóvenes que están en organizaciones de sociedad civil o en plataformas de sociedad civil, que es el INJUVE, que tanto también los jóvenes deben de conocer las características de esta institución y sobre todo tener mecanismos de comunicación, de diálogo, negociación, para que el INJUVE traslade políticas y acciones dirigidas a los jóvenes, y no solo pensamos en jóvenes de las ciudades, también pensamos en jóvenes de todo el territorio. ¿Cómo fortalecer ese canal o ese mecanismo de los jóvenes que forma el Instituto Holandés con el INJUVE particular? Sí, bueno, de hecho, justamente por lo que comentabas, como instituto en las 2 ediciones que hemos tenido del curso hemos invitado al INJUVE. Es decir, claro, además de ya estos temas que tenemos y de los facilitadores que tenemos para cada tema, que son expertos incluso con experiencia, bueno, nacional e internacional en los temas que cada uno facilita, también tenemos invitados especiales. Y justamente del INJUVE en las 2 ocasiones hemos tenido al director ejecutivo, a John Anthony, quien también pues justamente les conversa con los jóvenes, les cuenta del trabajo del INJUVE y también con la idea es justamente eso, ¿verdad? De establecer alianzas, de estar en contacto con los jóvenes de los partidos políticos, porque también entendemos que con los jóvenes de las plataformas de organizaciones juveniles hay mayor contacto, digamos, a través del CONAPES y de otras instancias que se han creado a raíz de la Ley de Juventud, ¿verdad? Y de toda esta normativa que hay a favor de las juventudes. Ahora bien, Pati, ¿cómo podríamos trabajar 2 temas que son sensibles con los jóvenes? Pienso en uno, educación sexual y reproductiva y reinserción social, sobre todo para aquellos jóvenes que provienen de pandillas. ¿Cómo trabajarlos con los mismos jóvenes? Por el hecho de que pueden existir prejuicios de ubicación espacial, es decir, si son de la ciudad, prejuicios de clase social, prejuicios de otras características. Entonces, ¿cómo desde el Instituto Holandés se puede trabajar estos 2 temas que pueden generar polémica, pero que son fundamentales de promover la educación sexual y reproductiva y luego el tema de reinserción social para aquellos jóvenes que provienen de pandillas o que no han tenido las oportunidades, las condiciones para mejorar su vida? Sí, bueno, justamente con estos temas, sobre todo el primero, ¿verdad? Salud sexual y reproductiva, justo en la mesa se ha estado conversando sobre este tema. Y entonces se ha llegado a la conclusión, pero claro, estamos, digamos, trabajando en la planificación del otro año. Claro. Creeríamos que este va a ser un tema a nivel al menos de sensibilizar, que es decir, que los jóvenes conozcan la realidad, que tengan las herramientas y de la manera más objetiva posible para que luego ellos tomen sus decisiones. Claro, porque justamente por lo que veíamos, ¿verdad? Es un tema
polémico, pero es necesario hablarlo. Y los jóvenes no pueden estar ajenos a la realidad del país, ¿verdad? Y este es un tema preocupante. Entonces, justamente ellos mismos lo han retomado y creeríamos que el otro año se van a realizar acciones concretas en torno a esta temática. El tema de la reinserción de jóvenes, ¿verdad?, que han estado en conflicto con la ley, también creo que es un tema importante. Es decir, bueno, justamente la delincuencia y la violencia, ¿verdad?, prácticamente es el primer problema que la gente siente acá en El Salvador. Entonces, en ese sentido también creería que, y sinceramente creo que es incluso menos polémico, ¿verdad? Y porque es más sentido por toda la población y creería yo que es un tema en el que hay más posibilidades de trabajar, digamos, a más corto plazo. Esperaría yo que así sea. La verdad que no se ha priorizado de momento, pero porque también se ha visto, ¿verdad?, que hay muchos que están en el tema. Justamente por ser un tema tan delicado para el país, hay muchas organizaciones, muchos fondos que están destinados a este tema, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que esa es la deuda que muchas veces se tiene con los jóvenes, es que no se les escucha. Es decir, los jóvenes tienen que pasar de ser vistos, qué sé yo, de objeto de políticas públicas a ser sujetos de las políticas públicas. Es decir, y de ser víctimas, ¿verdad?, o victimarios, porque también el joven o es víctima o es victimario en el tema de la delincuencia y la violencia. Entonces, no, el joven también tiene que ser parte de la solución y aportar ideas también. Hemos hablado, Patricia, sobre todo en el primer bloque, la expectativa que el Instituto Holandés tiene hacia los jóvenes que forma y los que van a trabajar en los espacios y en los escenarios políticos. Pero por otra parte, Patricia, ¿cuál es la expectativa de ustedes con los liderazgos actuales de los partidos políticos para que permitan o abran cancha para que los jóvenes puedan participar y formular política pública, discutir en los mismos núcleos de sus partidos políticos o formular propuestas? Es decir, que su voz sea escuchada, pero que también sus medidas y sus propuestas sean consideradas en las acciones de los partidos políticos. ¿Qué expectativa tienen ustedes de los liderazgos actuales de los partidos para que les permitan mayor participación a los jóvenes, a su base juvenil de los diferentes institutos políticos? Sí. Bueno, en primer lugar, la mayoría, bueno, al menos los partidos, digamos, más grandes, por decirlo de alguna manera, tienen referentes nacionales de juventud, ¿verdad? Y eso creería yo que ya es un gran avance y es muy positivo. Entonces, por medio y los que no, otros partidos no lo tienen, pero están en ello. De hecho, justamente a raíz del curso, porque claro, los convocamos vía partidos políticos, y son los partidos políticos los que postulan a los jóvenes para el curso de formación de jóvenes en política. Entonces, los partidos, digamos, que están en ello. Creo que han visto la importancia de tener, claro, una organización, digamos, al interior de su respectivo partido para temas de juventud. Y justamente con ellos son los que estamos trabajando más de la mano en estos temas, ¿verdad? Y justamente, por ejemplo, de los mismos cursos, los jóvenes han planteado propuestas concretas, porque es parte del ejercicio que hacemos con ellos. Es decir, luego de todo, 70 horas de formación, ¿verdad? Y con todos los conocimientos que reciben, ellos hacen propuestas concretas. Y justo, bueno, en esta última edición también, ¿verdad? Es decir, se unieron los jóvenes, algunos por partido político, otros se unieron a un partido político, organización de sociedad civil, y han hecho propuestas concretas. Entonces, nuestra idea es, en primer lugar, hemos dicho, y se les va a hacer llegar digamos, a la cúpula, a los liderazgos del partido respectivo, la propuesta que los jóvenes han trabajado. Y luego esperamos, ¿verdad?, en alguna medida acompañar esas propuestas. Ahora bien, sí, no vamos a cambiar totalmente el tema, Patricia, pero llevando la línea algo que mencionaba en introducción, el grupo parlamentario de jóvenes. ¿Cuál puede ser una expectativa de este grupo parlamentario conformado por diputados y diputadas de diferentes grupos que están parlamentarios en la Asamblea Legislativa, que una de sus características es que oscilan sus edades entre los 25 y 35 años? ¿Qué expectativa se puede tener? En 2018 va a terminar la legislatura, y ¿cómo podríamos tratar de hacer un ejercicio de evaluación o por lo menos de monitoreo de su trabajo, y si al final las promesas que ellos formularon se pudieron visualizar o materializar en leyes, en marcos normativos, en decretos en favor de las juventudes? ¿Cómo podríamos monitorear el trabajo de este grupo parlamentario de jóvenes que se constituyó en marzo de este año? Sí. Bueno, de hecho, nosotros hemos tenido también acercamientos con el grupo parlamentario de jóvenes, y la idea de esta mesa interpartidaria, ¿verdad?, y de sociedad civil que estamos apoyando es justamente volverse, digamos, en un intermediario entre los jóvenes que están en el territorio y los jóvenes que están en la Asamblea Legislativa. Un poquito justo para brindarles insumos, digamos, para que ellos justamente legislen en favor de las juventudes. Y en ese sentido, claro, también los jóvenes, y nos lo han manifestado,
sobre todo los de organizaciones juveniles, están en el interés de monitorear el trabajo que se haga, ¿verdad? En qué medida este beneficia a las juventudes. Así es que ahí yo creería que ese es como el reto, ¿verdad? Que tienen también, que se tiene para un poquito darle seguimiento al trabajo que está haciendo el Grupo Parlamentario de Jóvenes. Claro, yo entendería que, digamos, es bastante reciente su creación y luego con la situación, ¿verdad? Que los diputados suplentes, bueno, ya no pueden ejercer, había un buen grupo de diputados jóvenes que eran diputados suplentes. Entonces, eso digamos que un poquito les afectó en su trabajo, pero yo entiendo que siempre, claro, están trabajándolo, así como lo ha hecho, y creería yo que esa es la expectativa, ¿verdad? Como el Grupo Parlamentario de Mujeres, que yo creo que ha sido definitivamente una experiencia exitosa que podría perfectamente replicarse a nivel de juventudes, ¿verdad? Porque se han tenido grandes avances, por ejemplo, en materia de legislación a favor de las mujeres, a raíz del trabajo del Grupo Parlamentario de Mujeres, porque al final de cuentas estos grupos lo que implican, ¿verdad?, es que se unan los diputados de todos los partidos políticos en torno a un tema concreto que les beneficia o les perjudica a todos. Entonces yo creo que en ese sentido se vuelve más posible o más fácil lograr acuerdos, ¿verdad? Porque se parte que hay un norte común. En este caso sería el beneficio de las juventudes. Patricia, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ti y al canal. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Patricia Navarro, coordinadora de la oficina en El Salvador del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria. Hablamos un poco de la formación política de las juventudes. Permítanos una pausa, regresamos con más información nacional en la primera emisión de Informa TVX.